Buenas tardes, mi equipo es el número 1 y estamos conformados por Aguilar López Andrea, Anaya Almaraz Simri, Contreras Chitica Brenda, García Camarena Diana, Lepe Cova Rosy, Rivas Magallanes María Fernanda y yo Reyes Castañeda Karen, y nuestro tema es la contracción del músculo esquelético. Como introducción, la contracción del músculo esquelético es un proceso complejo que se inicia con la producción de un potencial de acción en la motoneurona, que determina la liberación de un neurotransmisor, el acetilcolina, en la unión neuromuscular. Los músculos tienen una propiedad de contraerse y relajarse, es decir, pueden modificar su longitud y dar lugar así a cientos de efectos mecánicos. Liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático longitudinal. El canal de liberación de K2 del retículo sarcoplasmático RIR es un componente central del AEC que controla la salida de K2 del RS, la cual activa y regula la contracción muscular. El retículo sarcoplasmático es un organulo citoplasmático de las fibras musculares formado por un sistema de membranas simples que rodea la miofibrilla. Cada segmento de RS inicia y termina en un sistema terminal. El retículo sarcoplasmático es el principal almacén de calcio intracelular en el músculo estriado y participa de forma importante en la regulación del proceso de acoplamiento, excitación, contracción, que por sus siglas es AEC, en el músculo esquelético y cardíaco, regulando las concentraciones intracelulares de calcio durante la contracción. Los canales de liberación de CA2, esos canales son regulados además de por la actividad eléctrica de la membrana celular, por la actividad de los receptores beta, eh, la calsecuestrina está en el interior del retículo sarcoplasmático y hay una serie de proteínas con la capacidad para unirse al calcio, como la calsecuestrina, proteínas de unión al calcio ricas en histidina, junctina o sarcolumesina. De todas ellas, la calsecuestrina, que se encuentra asociada a la membrana del retículo sarcoplasmático en zonas próximas a donde se sitúan los canales R y R, y es la más abundante y la que tiene mayor capacidad para unirse al calcio. Un desajuste de alguno de los elementos puede dar lugar a una desregulación de los niveles de calcio, provocando miopatías en el caso de las fibras musculares estriadas o cardiopatías en el caso de las fibras cardíacas. Ya, siguiente. Filamentos de mioxina. Son estructuras de músculos que tienen la característica de que presenta una longitud mayor a los filamentos delgados. En cuanto a la estructura de la miosina, estas son conocidas en biología por ser unas enzimas capaces de generar energía durante la transformación del ATP en ATP-pasa. La miosina es una proteína que se encuentra en las fibras musculares con la finalidad de unirse a la proteína actina. Genera la contracción de los músculos y por ende los movimientos que realizamos, tanto con nuestras extremidades como la contracción que genera en nuestro corazón. Esta misma se localiza en todas las células eucariotas, es decir, en aquellas que poseen citoplasma y un núcleo miosina. No solo actúa sobre el movimiento de los músculos,
sino que también participa en la división celular, en el transporte de lisosomas, el aparato de Golgi y las mitocondrias. Y además interviene en el proceso auditivo. La cabeza de la miosina, en presencia de ATP, se enlaza con los filamentos de actina con la finalidad de generar un deslizamiento mínimo que activa posteriormente a un movimiento coordinado y preciso. Bueno, los filamentos de actina es una estructura de doble hélice compuesta por monómeros o subunidades de actina. Los filamentos de actina tienen varias funciones importantes en la célula. Sirven como rieles para el movimiento de una proteína motora llamada miosina, la cual también forma filamentos. Como vemos en la imagen, tenemos un microfilamentos de actina en donde tenemos un extremo positivo y un extremo negativo. Bueno, de los dos extremos que conocemos como filamentos de actina, actina F, y las bolitas rojas son monómeros de actina, que se denomina actina G. Siguiente, por favor. Su estructura, están formados por moléculas de una proteína globular denominada actina G, que en presencia de ATP se polimeriza, formando un filamento de doble helicoidal, también llamado actina filamentosa o actina. Como podemos ver en la imagen, está como el proceso que lleva pues cada filamento, ¿no? Y bueno, la ubicación que al ser una proteína tan importante y abundante, no solo la encontramos en fibras musculares, sino que también la ubicamos en todas aquellas células que tienen citoplasma. Es decir, se ubica en aquellas estructuras celulares que tienen en su formación pues, un citoplasma. Como podemos ver, tenemos aquí la membrana celular, en donde encontramos filamentos intermedios, de ahí encontramos microtúbulos y pues ya más interno tenemos los filamentos de actina. Y bueno, en la siguiente, por favor. En la ejecución del músculo esquelético, los filamentos delgados, o sea, la actina, se desliza sobre los filamentos gruesos. En este caso sería la miosina, para producir el acortamiento del sarcómero. Pues como podemos ver en la imagen, está como el proceso de que lleva los filamentos, bueno, los de actina, al deslizarse sobre los filamentos gruesos, que en este caso es la miosina. Muy bien, continuaremos con el mecanismo de contracción. En el mecanismo de contracción, el músculo esquelético, como bien sabemos, está unido por medio de tendones, y esos músculos tienen una capa de tejido conjuntivo que lo cubrirá. Pero no será la única capa que va a estar en este músculo. Como aquí podemos observar en la imagen, podemos mirar el tendón que, como acabamos de mirar, está uniendo el músculo con el hueso. Aquí las capas que alcanzamos a percibir es la capa del perimicio. También alcanzamos a mirar los vasos sanguíneos, fibras musculares, los fascículos, el endomicio y el epimicio. Entre las capas que tiene el músculo está la capa del epimicio, la cual es una capa de tejido conjuntivo que recubre un conjunto de haces musculares. Está la capa perimicio, que es la membrana de tejido conjuntivo, que es blanca y brillante y envuelve haces primarios y secundarios de fibras musculares. Está la capa del endomicio, que es un tejido conjuntivo que constituye la membrana interna que rodea igual a las fibras musculares. Tenemos la membrana plasmática,
Las miofibrillas, que como acabamos de mirarlas, son las encargadas de la contracción muscular, y las mitocondrias en los músculos serán quienes den energía a este. La capa sarcómera, que será la unidad funcional del músculo básica, sarcolema, es una membrana celular, membrana plasmática. El sarcoplasma es un citoplasma líquido intracelular. El retículo endoplasmático, que es RE modificado, sarcoplasmático. Los túbulos T, que conecta el sarcoplasma con el sarcolema. Las miofibrillas. Muy bien, las miofibrillas están constituidas de varios sarcómeros. Un sarcómero está constituido desde un espacio donde inicia un disco Z a donde inicia el siguiente. En la imagen podemos mirar ahí que viene con Z, también se conoce este nombre, pero es mejor llamarlo disco Z. También podemos encontrar la banda, que es la parte de la miosina que no tiene cabeza. Aparte del cuerpo y sus filamentos de la actina. La banda I es la parte donde solo va a estar el filamento de actina y solo sus filamentos de esa misma actina. Y tenemos la región de los filamentos de la miosina. Los sarcómeros. Muy bien, pues los sarcómeros están... En cada sarcómero vamos a encontrar alrededor de entre 1500 moléculas de miosina y 3000 moléculas de actina. Los sarcómeros están compuestos por las 3 proteínas principales en los músculos, que es la actina, la miosina y la titina. Aunque son más conocidas la actina y la miosina, como podemos observar en la imagen, donde se marca el sarcómero es el inicio de un disco Z y luego donde vuelve a iniciar el siguiente. Los filamentos de la actina son conocidos por ser los filamentos más delgados. Se alcanzan a percibir en la imagen de un color rosa, y los filamentos de miosina, que son los miofilamentos más gruesos en comparación con la actina. Los dejo con mi compañera Brenda. Bueno, pues los filamentos de titina mantienen en su lugar los filamentos de miosina y actina, la cual es una proteína muy importante en la contracción muscular. La titina son los hilos en azul que se ven enroscados, y pues estos hilos de proteína se extienden desde la punta de los filamentos gruesos, que son los de azul cielo, a los sitios de la unión de la línea Z, que son como los tubitos que están en tinto que se ven ahí, y ayudan a la fibra muscular a resistir el estiramiento, que en otra forma trastornaría el arreglo de las miofibrillas y el mecanismo de la contracción. Siguiente, por favor. Aquí, en los filamentos delgados de actina, podemos ver que este filamento interviene en la contracción muscular cuando se conecta con la miosina, la cual está conformado por la tropomiosina, la cual es la proteína de filamentos que se ubica a lo largo del sacro de la actina y bloquea en el reposo del sitio de la unión de la miosina, que es como las verdes que están ahí alrededor de la imagen, y la troponina, que son las bolitas amarillas que se ven ahí. Está la T, la I y la C. La T se une a la tropomicina, la I junto con la tropomiosina
inhibe a la interacción de la actina-miosina y la C se une al calcio que inicia la contracción. Siguiente, por favor. Y en la contracción muscular requiere de calcio y energía en forma de ATP. El ATP llega a los lugares de unión del ATP existentes a los puentes cruzados de la miosina. Una porción de cada cabeza de miosina actúa como peasa y enzima que divide la ATP del ATP más fósforo y mediante una reacción de hidrólisis. Esta reacción transfiere energía del ATP a la cabeza de miosina, incluso antes que inicie la contracción muscular. Al final vamos a agregar un video para que se explique mejor todo esto. Y en conclusión, pues es importante enfatizar la importancia de que el mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción fue definido en el músculo esquelético como la secuencia de eventos que ocurre desde la generación del potencial de acción en la fibra muscular hasta que se inicia la generación de tensión, las cuales se estableció la importancia y el origen del ion de calcio como el activador contráctil, así como también se dio a conocer las principales proteínas involucradas en algunos puntos principales, los cuales son el músculo esquelético, conforma aproximadamente el 40% del cuerpo, siendo el principal responsable de los movimientos corporales. El músculo se contrae como respuesta a uno o más potenciales de acción muscular en la que intervienen las proteínas actina, miosina y los iones de calcio. La relación entre la carga y la velocidad de contracción de un músculo esquelético que es inversamente proporcional. Y durante la contracción se realiza un trabajo, lo que genera que se transfiera energía desde el músculo hasta la carga externa. Y el tejido muscular tiene la capacidad de generar impulsos nerviosos en respuesta a diversos estímulos. Muy bien, pues estamos aquí con la segunda entrega de la fisiología de la contracción del músculo esquelético. Los temas que vamos a tratar acá serán la teoría en cremallera, de dónde saca la energía el músculo y los tipos de fibras que existen. Sin más que decir, entonces empecemos con la clase. Y bueno, no está de más decirles que les recomiendo ver la primera parte para que puedan entender esta segunda. Entonces, ¿cómo se da la contracción? ¿Cómo es que intervienen esta actina y miosina para la contracción del músculo esquelético? Aquí tenemos a nuestra actina F, la actina filamentosa, rodeada por la tropomiosina, y sobre ella se encuentra la troponina con sus 3 subunidades. Y por acá pues tenemos nosotros a nuestra miosina. ¿Sí? Entonces, esto dice así. En el primer paso, pues el músculo se encuentra relajado. Como el músculo se encuentra relajado, los sitios activos de la actina se encuentran cubiertos por la tropomiosina. Como ustedes pueden ver en la imagen de acá, el sitio activo está de color naranja. En el segundo paso, ¿qué sucede? Pues viene un estímulo, ya tuvieron que haberlo visto en el vídeo de retículo sarcoplásmico. Viene un estímulo que hace que el retículo sarcoplásmico, las cisternas de hecho, liberen grandes cantidades de calcio, y de esta manera pues se eleva el calcio intracelular, y este calcio intracelular se une a la subunidad C de la troponina. Cuando se une la subunidad C de la troponina, cuando se une el calcio a esta subunidad C de la troponina, provoca un cambio conformacional que hace que la tropomiosina se desplace y deje al descubierto pues el sitio activo de la actina.
Esto nos lleva ahora al tercer paso. ¿Qué sucede en el tercer paso? Viene una molécula de ATP y se une a la cabeza de la miosina, y automáticamente, pues como la cabeza de la miosina tiene actividad ATPasa, escinde, hidroliza el ATP en ADP más fosfato, y de esta manera la cabeza de la miosina logra unirse al sitio activo de la actina y efectúa el golpe activo, ¿sí? Y mucho ojo con este detalle: durante todo este proceso el ADP no se desprende de la cabeza de miosina, sino que sigue ahí pegada. Les repito esta parte entonces. Viene el ATP, se une a la cabeza de la miosina lo escinde en ADP más fosfato, se une la miosina al sitio activo de la actina y da el golpe activo. El golpe activo es ese desplazamiento que provoca el puente cruzado al filamento fino de actina. Eso es lo que se conoce como el efecto o teoría en cremallera, ¿no? Más adelante lo voy a explicar mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Así como el músculo se ha contraído, tiene que volver a relajarse. Y para volver a relajarse necesita otra molécula de ATP. De igual manera, escinde el ATP en ADP más fosfato, y de esta manera pues el músculo se puede volver a contraer y la cabeza de miosina vuelve a su lugar normal. Y esto es lo que se conoce como la teoría en cremallera. Ahora, algunos puntos importantes, 4 o 5 puntos importantes sobre esta contracción. Primero, importantísimo, el músculo esquelético para completar un ciclo de contracción-relajación necesita 2 moléculas de ATP, ¿sí? Más adelante, cuando estudien contracción del músculo liso, músculo visceral, verán que solo necesita un ATP. Segunda cosa importante, el puente cruzado desplaza, al dar el golpe activo, ¿sí?, desplaza al filamento de actina unos 10 nanómetros hacia el centro del sarcómero. Y como ustedes pueden ver acá, tenemos un sarcómero relajado y un sarcómero contraído. Durante este golpe activo, la banda I sufre una contracción, sufre un acortamiento. La banda I es la que sufre el acortamiento, mientras que la banda A pues se mantiene del mismo tamaño. Eso es muy importante conocer. Segunda cosa importante, no se sabe pues con seguridad cuántas moléculas de miosina se unen al sitio activo de la actina para generar una fuerza, una contracción máxima, ¿sí? Tampoco se sabe si es que las dos cabezas de miosina de los dos lados, recuerden que habían cabezas de miosina de los dos lados, si las dos cabezas de miosina actúan al mismo tiempo. Lo que sí se sabe es que alrededor del 40% de los puentes cruzados se encuentran ligados a la actina durante un ejercicio de fuerza máxima. Por ende, pues, la fuerza de contracción, esto es muy importante, la fuerza de contracción depende de la cantidad de puentes cruzados que se encuentran unidos a la actina. Dicho de otra manera, mientras más puentes cruzados den golpe activo, mayor va a ser la fuerza de contracción. Esto nos lleva a otros 2 efectos importantes, que es el efecto de Trepp y el efecto de Fehn. Primero veamos lo que significa el efecto de Trepp, ¿sí? Durante cada contracción, mayores cantidades de calcio son liberadas por el retículo sarcoplásmico, y como más calcio es liberado, más calcio se va a poder unir a la subunidad C de la troponina, y de esta manera la tropomiosina se va a poder desplazar aún más para dejar al descubierto mayores cantidades de sitio activos de la actina, y de esta manera más cabezas de la miosina podrán dar el golpe activo, ¿sí? Esto es muy importante con cada contracción, pues, y esta de hecho es la base del calentamiento previo a un ejercicio, del calentamiento previo a una competencia, ya que este es indispensable para que podamos tener un buen performance. Por eso al calentar, con cada movimiento, la fuerza de contracción es aún mayor. Y por último, pues tenemos el efecto de Fehn. El efecto de Fehn nos dice que mientras mayor sea la magnitud del trabajo, más va a ser el ATP que va a ser hidrolizado. Esto es lógico, ¿no? Mientras más trabajemos, más ATP vamos a necesitar. Efecto de Trepp y efecto de Fehn. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Como ya hemos visto a lo largo del vídeo, el músculo pues es una máquina para convertir energía química en trabajo mecánico empleando ATP. Sin embargo, sí, los tiempos aquí son importantes. Sin embargo, el ATP por sí solo puede mantener la contracción durante 1 o 2 segundos máximos, por lo que existen otras 3 vías para poder generar energía y poder tener una contracción más sostenida. La primera vía es la vía de la fosfocreatina.
En reposo, cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo, la mitocondria se encuentra, la mitocondria es como una fábrica. Dentro de la célula nosotros vamos a tener creatinina, y lo que va a hacer la mitocondria es atrapar esa creatinina y la va a unir con un grupo fosfato, y de esta manera pues se forma fosfocreatina. La fosfocreatina es una reserva energética, ¿sí? Es una reserva energética que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, esta fosfocreatina se hidroliza, se escinde, ¿sí? Y se vuelve creatina más fosfato. Y ese grupo fosfato que libera se une al ADP que se encontraba en la cabeza de la miosina dando el golpe activo. Y de esta manera pues el ADP ya no es ADP, sino que se transforma de nuevo en ATP. Para de esta manera poder tener una contracción sostenida durante 5 u 8 segundos extras. La segunda vía pues es la vía de la glucólisis. Nosotros vamos a tener glucólisis aerobia, también conocida como el metabolismo oxidativo, y tenemos a la glucólisis anaerobia. En reposo pues los músculos están utilizando lípidos en forma de ácidos grasos libres como fuente de energía. Sin embargo pues conforme va aumentando el esfuerzo físico, los ácidos grasos, los lípidos son insuficientes, y por ende pues el cuerpo ahora tiene que tomar los carbohidratos para poder tener esa energía, y de esta manera pues el carbohidrato se convierte en el anfitrión, en el combustible principal del músculo durante el ejercicio. Eso es lo que sucede normalmente. Ahora veamos lo que sucede en el metabolismo oxidativo y luego en la glucólisis anaerobia. El metabolismo oxidativo o glucólisis aerobia es una vía que se da cuando las cantidades de oxígeno son suficientes, ¿sí? Es decir, que no nos hace falta oxígeno. Esta vía de aquí por lo general lo desarrollan aquellos deportistas que participan en maratones grandes, como en el Ironman, ¿no? Que tienen que nadar, tienen que hacer bicicleta y tienen que correr. Los maratonistas, de hecho. Esta vía de aquí pues da como producto final 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 40 moléculas de ATP, pudiendo mantener una contracción durante horas, ¿sí? Durante 1 o 2 horas, quizás más. Y por último tenemos pues ahora a la glucólisis anaerobia. Esta glucólisis anaerobia se da cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede acá? A pesar de que esta glucólisis anaerobia produce ATP en una proporción de 2.5 veces más rápido que el metabolismo oxidativo, recordemos que esta glucólisis anaerobia tiene como producto final el lactato, una sustancia, una molécula ácida que se va a ir almacenando en el músculo y que con el tiempo pues va a impedir que la cabeza de miosina se una a la actina y que no se pueda dar el golpe activo. Por lo general pues esta glucólisis anaerobia la desarrollan aquellos deportistas como los nadadores que tienen que nadar 200, 400 y 800 metros. Por último pues, otras cosas más. Tenemos ahora los tipos de contracción. En algunos libros van a encontrar 4 o hasta 6 tipos de contracción, pero principalmente existen 2. Tenemos a la contracción isotónica e isométrica. La isométrica, como su nombre mismo nos dice, iso igual, métrica medida, igual medida, ¿sí? Es aquella, pues la isométrica es aquella en la que aumenta la tensión del músculo sin disminuir la longitud. Histológicamente hablando, lo que sucede en una contracción isométrica, como por ejemplo cuando estamos cargando las fundas del Supermaxi y del Megamaxi, que son bien pesadas, el músculo se encuentra tenso, pero no disminuye su longitud. Sí, histológicamente lo que sucede es que la cabeza de miosina está unida a la actina, pero sin dar el golpe activo. Contrario a lo que sucede en la contracción, en cambio, isotónica, que es aquella en la que la fuerza o el tono se mantiene, pero el músculo se contrae. Como por ejemplo pues cuando estamos cargando una pesa y la mantenemos así hacia arriba, cuando estamos haciendo bíceps. Esos son los 2 tipos de contracción. Y finalmente pues tenemos ahora los tipos de fibras. En los libros más actuales van a encontrar que existen 3 tipos de fibras: fibras lentas o tipo 1, fibras rápidas o tipo 2B y fibras intermedias o tipo 2A. Sin embargo, los libros clásicos describen 2 y vamos a describir 2 por cuestión de tiempo. Pero antes que todo esto, el tipo de fibras musculares depende bastante de la inervación. ¿Cómo es que sucede esto? Pues las fibras esqueléticas se forman mucho antes de estar inervadas. Incluso algunas uniones neuromusculares se forman posterior al nacimiento. Sin embargo, pues el tipo de inervación produce cambios importantes a nivel celular, incluido el tipo de miosina que va a utilizar el músculo, si va a ser una miosina rápida o va a ser una miosina lenta. ¿Sí? De esta manera nosotros tenemos fibras rápidas y fibras lentas y fibras intermedias. Les voy a poner primero este ejemplo de acá.
¿sí? Tenemos entonces los músculos del ojo, generalmente, sobre todo el orbicular de los párpados, es el músculo más rápido del cuerpo, ¿no? Más rápido que un parpadeo casi no existe en cuanto a los movimientos que nosotros efectuamos. Entonces, vamos a coger el músculo recto lateral, que acá lo tenemos, ¿sí? El músculo recto lateral del ojo se contrae con mucha rapidez, obteniendo una fuerza de tensión máxima a 7,5 milisegundos. Luego tenemos al gastrocnemio, ¿sí? El gemelo que se encuentra en la pierna, que logra una fuerza de contracción máxima a los 40 milisegundos. Y por último, pues tenemos al músculo sóleo, que es un músculo postural que desarrolla o tarda en desarrollar una contracción máxima unos 90 milisegundos. Por ello, pues el sóleo se lo clasifica como un músculo de contracción lenta, mientras que el recto lateral se lo clasifica como un músculo de contracción rápida, y por su lado el gastrocnemio es una combinación de ambas fibras, ¿sí? En esto consiste esto de fibras rápidas y fibras lentas. Comencemos hablando primero entonces de las fibras lentas, también conocidas como fibras rojas, ¿sí? Entonces, estas fibras lentas, como pueden observar, son fibras pequeñas, poseen abundante vascularización. ¿Por qué poseen abundante vascularización? Porque van a necesitar grandes cantidades de oxígeno. Este tipo de fibras utilizan la vía del metabolismo oxidativo, ¿sí? Tienen grandes cantidades de mitocondrias y es conocido como músculo rojo porque poseen grandes cantidades de mioglobina. La mioglobina es una proteína muy similar a la hemoglobina que se puede unir al oxígeno para tenerlo almacenado y utilizarlo cuando se lo necesite, ¿sí? Por el otro lado tenemos a las fibras rápidas. Las fibras rápidas son fibras largas, son fibras grandes que van a facilitar y van a aumentar la fuerza de contracción. Estas fibras de aquí van a estar menos vascularizadas, ¿sí? Van a estar menos vascularizadas y por ende pues van a utilizar otras vías para poder generar energía, como es la vía de la fosfocreatina y la vía de la glucólisis anaerobia. Y bueno, chicos, estas son las principales diferencias y tienen menos mitocondrias. Acá en esta tabla de acá pueden ver muchas más diferencias que quizás les puedan servir. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, lo pueden poner en los comentarios. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y sin más que decir,